Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, sigamos con el video. Hola, ¿qué tal amigos y suscriptores de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a un video más aquí en su canal. Y bueno amigos, en esta ocasión quiero dar mi punto de vista personal porque ya sé que va a haber controversias y empiezo a tomarlo esto como en general. Es simplemente una opinión personal acerca del juego de Street Fighter Duel. Para mi punto de vista, el juego pues ha sido una decepción. A lo mejor para algunos de ustedes no, para algunos de ustedes sí. O tal vez quieras saber el por qué yo estoy pensando así de este juego. Al principio cuando estaban los anuncios en Facebook, no sé si te tocó ver en Facebook cuando se iba a estrenar este juego que salía ahí Chun-Li con Blanca peleando y se veían los gráficos muy detallados, así se veía, o sea, decías, no, es un juego prometedor, se ve bien. Entonces yo lo descargo, a lo mejor yo también me equivoco porque yo no he jugado este tipo de juego de cartas de estrategia. Y yo pensé que iba a ser un Street Fighter normal, como Street Fighter normalmente se juega, o sea, con un joystick que aparece en pantalla, los botones, combinaciones y los muñecos ahí como en 3D. Yo lo descargo y yo veía que los personajes se movían solos y tú nada más le picabas los combos y los activabas y ya. Entonces yo dije, a ver, ¿en dónde activo los controles? ¿Dónde está el joystick? ¿Dónde muevo mi personaje? Pero no tiene eso. Entonces estaba a punto de borrar el juego en esa vez, pero dije, bueno, vamos a darle chance, vamos a ver qué le encontramos bueno. Al inicio me empezó a gustar el juego. Estaba interesante. Pero el problema ya fue más adelante. Se vuelve interesante, por ejemplo, quiero subir a tal personaje, voy a conseguir gemas, me sale Mr. Bison, me sale Chun-Li. La realidad es que estos personajes se salen al azar y son un poquito tediosos de encontrar. Claro, obviamente pagando pues puedes obtener lo que tú quieres. Entonces hay personajes que los tienes que subir de nivel. En realidad, por ejemplo, los tienes que subir de nivel. Por ejemplo, si yo quiero subir de nivel a Chun-Li, necesito otra Chun-Li igualita. Y solamente así la puedo subir a nivel S y a SS o S+. Y así tiene más poder. Pero mientras no consigas esas gemas, no consigas esas gemas moradas o dinero o energía, es muy difícil que puedas subir un personaje. Y no me lo van a dejar mentir, hay gente que se queda días trabada en un nivel. Entonces, esto de estar en un nivel ahí trabado durante 3, 4 días en lo que juntas las recompensas o así, es muy tedioso, a veces ya aburre eso. Y para mi punto de vista me aburre de que cuando estoy jugando solamente es presionar combos y así, o sea, tú no mueves el personaje, se mueve solo, solamente tocas la pantalla y activas los combos. A mí en lo personal me ha pasado que a veces me da sueño, o sea, estoy jugando en la cama acostado y nada más de estar presionando combos me llega a dar sueño y me quedo dormido y el juego nada más se queda ahí. Entonces, a lo mejor a ustedes no les pasa, a mí sí. Entonces, para mi punto de vista es un pay to win. Al inicio pues no, para que te enganches, pero después ya te das cuenta que es un pay to win. Obviamente hace rato, bueno, en estos días hubo un evento, que no sé si está todavía, que era la del tarot donde tú diario conseguías cartas y pues yo las intercambié por energía y las cambié por estas gemas moradas, pues para poder subir mis personajes. Lo subí al tope a mis personajes, obviamente pues sí, me pasé de todo un nivel completo, todos al tope. Pero ya en el siguiente nivel pues ya es muy difícil pasarlo, debo seguir subiéndolos, debo seguir, no sé, jugando Puño Supremo, que después se vuelve muy difícil después de ciertos niveles. En la Shadowlaw City también se pone un poco pesado si te matan tus personajes, debes estar comprando gemas y es un poco tedioso. Entonces, esta es la tienda para que se den una cuenta más o menos cuándo están los precios. Por ejemplo, conseguir 2700 diamantes, que es para que des 10 tiradas y te sale un personaje de estos. Conseguir esos 1700 es fácil en el juego, porque solamente cobras recompensas. Yo creo en un día o 2 días te juntas esos diamantes. Obviamente puedes pagar un tipo pase de batalla, pero no es como que un pase de batalla y tienes muchas recompensas, no. Debes de comprar, por ejemplo, puedes comprar el estándar y te da esto, puedes comprar el de lujo. Y aparte, por ejemplo, 1700 diamantes, ahorita te voy a mostrar cuánto cuesta.
Entonces aquí están todo lo que nos incluye. Por ejemplo, si quieres un paquete con 6,000 diamantes te cuesta 1,300 pesos mexicanos. Y aparte pues ahí te dan unas recompensas extra. Por ejemplo, aquí vienen otras también semanales para las compras. Por ejemplo, una de diamantes te cuesta como 300 pesos. Y la verdad sí se me hace caro para algo que te puedes encontrar gratis en el juego. Por ejemplo, este personaje cuesta 1,300 pesos. O sea, esos 1,300 pesos te los gastas en otra cosa. La verdad, últimamente ya los juegos Pay to Win ya están apoderándose del mercado. Y a mi parecer, mi punto de vista, no me gustan los Pay to Win. A lo mejor a ti sí. Por ejemplo, si tú te quieres ganar al Ken, que es el Ken de Ken Gore Magala, de este evento que está, obviamente sí te va a costar mucho dinero porque debes comprar estas lágrimas y tienes que ir subiendo. Ya cuando tengas 360 pues ya te va a salir el Ken. Según dicen que al segundo te sale asegurado, pero obviamente es gastar dinero. El Ken la verdad sí me ayudó mucho porque lo dieron gratis, pero después de eso sí hay otra colaboración. Pues qué va a pasar con los siguientes niveles, que con este Ken ya no te va a servir y te va a servir el personaje más nuevo, como dicen que va a venir Akuma. Akuma va a venir más fuerte, más roto y así. Y no duden que los van a ir nerfeando. Entonces, si ahorita te funcionan con uno, por ejemplo con Bestia, a muchos les funcionan los niveles con Elena. Pero no duden que después de un tiempo los van a ir nerfeando, como pasó con Pokémon Unite. Pero pues ya ese es un juego un poquito más interesante. Entonces, este juego, yo me despido, yo lo dejo. Esos son los motivos por los cuales no me gustó el juego. La dinámica, por ejemplo, aquí vamos a iniciar de juego. Obviamente si es de estrategia, ir pensando dónde pones tus personajes, pero obviamente si no lo tienes tus personajes maxeados, no los tienes altos o no tienes los que te piden, pues ya en los niveles más recientes, pues es muy difícil avanzar por más de que tú te esfuerces en el juego. Yo a veces lo he jugado en automático, en manual y no puedo pasar los niveles así, se me hace muy difícil. Tal vez tú sí los puedes pasar muy fácil, pero obviamente con dinero todo se puede y obviamente si tienes dinero para gastar en un juego como este tipo, pues vas a poderte pasar los niveles muy rápido. No es lo mismo tener un juego donde, obviamente yo sé que en todos los juegos móviles se gasta dinero, en algunos, por ejemplo en Call of Duty sí se gasta, pero gastas en un pase de batalla que te dura todo el mes y no es de que si tienes tal personaje vas a estar ganando, ¿no? Ahí es como tú juegues. Entonces eso es lo que no me gusta de este juego, que obviamente ahora sí que hay personajes que vienen un poquito mejorcitos y así, y no puedes tú controlarlos, se mueve solo el personaje como acabas de ver y es muy difícil conseguir los diamantes. Eso es fácil, conseguir por ejemplo estas botellitas azules también, obviamente tienes que hacer algunas tareas, conseguirlas, tardarte días a hacerlo y ver qué personaje maxea, si no te funciona, otros días y así. Entonces, es mi punto de vista personal, puede que a ti te guste, puede que no. Respeto los puntos de vista de los demás, pero en lo personal yo ya desinstalaré este juego. No digo que hago este video para que tú también lo hagas, obviamente puede que también te guste o estés interesado en el juego, pero si estás interesado y te topaste con este video, yo diría que lo instales para que veas más o menos cómo funciona y no solamente te guíes por un video que veas en YouTube. Entonces, este es mi punto de vista. Si a alguien le interesa esta cuenta, un jugador de Street Fighter, dígame, igual y pudiéramos negociar la cuenta. Obviamente no tengo tantas cosas, pero a quien le interese la cuenta, la podemos negociar. Aquí están los personajes que tengo. Tengo a Kami, tengo a Ken, tengo a Cody, tengo a Matt Ryu, tengo a la Chun-Li, a Hugo, tengo a Dudley, tengo a DJ también, tengo a Elena, tengo a Zangief, tengo a este viejito, yo le digo el viejito. Tengo a C-Viper, a Bestia, a Blanca. Tengo a varios personajes. A Yuri también la tengo. Y al tope obviamente necesitas otra para subirla. Así que a quien le interese la cuenta, pues contáctenme al correo electrónico que está aquí abajo en la descripción. Y ahí podemos negociarla. Obviamente les voy a pasar la cuenta de A+, para que pues ya ustedes tengan este juego. Entonces hasta aquí el video, amigos. Gracias por verlo. No olviden compartir, suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales. Si estás en una opinión que no le veas tanto chiste al juego, déjamelo saber en los comentarios. Si estás en algo a favor, coméntalo aquí abajo, comenta tu punto de vista. Gracias por el video, nos vemos hasta la próxima, amigos. Bye bye.